La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Laura Bermejo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras. Laura Bermejo. Cada cierto tiempo surgen quejas en redes sociales, en foros o en la propia calle de consumidores que aseguran que los productos que compran en el supermercado pesan menos de lo que indican sus etiquetas. En Código de Barras, ya lo saben, tratamos de responder a cuestiones de este tipo, del día a día. Así que hoy vamos a descifrar si esto es cierto. ¿Nos engañan con el peso de los productos? En un envase, por ejemplo, de 1000 gramos puede haber hasta 985 gramos. Ese es el mínimo que se considera que está dentro de la legalidad. Hace unos días, un famoso influencer o creador de contenido relacionado con la alimentación saludable denunciaba públicamente que el Ministerio de Consumo le había denunciado por hacer publicidad encubierta. Esto nos ha planteado la pregunta de cómo se regula la publicidad alimentaria y, sobre todo, ¿cambia esto en las redes sociales? ¿Existe algún código especial para estas plataformas que se han convertido en meros escaparates comerciales? Estamos en una situación de ausencia de regulación. Se puede hacer publicidad de cualquier producto alimentario independientemente de su calidad nutricional. Hoy también viajamos en el tiempo para recordar cómo una industria como la de la cerveza artesana creció tanto hace unos años como para que todas las grandes cerveceras contaran con una marca artesanal. Hoy en día, muchas de ellas ya han cerrado y las que sobreviven han decrecido. ¿Qué ha pasado en el camino? Lo hemos visto en el 23, que ha subido una barbaridad la inflación. Hemos tenido que subir el precio de las cervezas. Desgraciadamente, nuestro consumidor tiene menos dinero para poderse gastar en cerveza. Seguimos teniendo precios grandes y altos en malta de cebada. No ha bajado a niveles previos a lo que es el 21, a la guerra de Ucrania, o a niveles anteriores a lo que es el COVID. Hoy hablamos de todo esto en Código de Barras, además de, por supuesto, responder las consultas de nuestros oyentes como cada semana. Empezamos. Yo compro habitualmente la marca de tomate natural de Carrefour y lo paso a un envase de cristal para conservarlo una vez abierto, y tenía una báscula al lado, entonces pues probé a pesarlo para ver si la cantidad se correspondía con la que decía el envase, y había una diferencia de no sé si eran 15 o 20 gramos respecto a lo que se supone que debería haber. Todo el mundo está pesando los productos de Mercadona. Se ha hecho viral a raíz de un tuit. Todo el mundo se ha liado a probarlo a ver si era verdad. Unos dicen que sí, y yo directamente quería comprobarlo porque siempre, al menos me gusta ser objetivo en lo que os muestro. Entonces, acabo de comprar esta báscula para hacer un experimento y saber si realmente nos venden lo que pagamos. No es la primera vez que los consumidores se preguntan si el peso que indican las etiquetas de los alimentos se corresponde con el peso real. Son recurrentes las publicaciones de usuarios que denuncian que sus paquetes pesan de menos. Cristina Pareja, oyente habitual y colaboradora del programa, y sobre todo aficionada a la cocina, nos comentó hace un tiempo que algunas marcas que ella frecuentaba incurrían en esto. O al menos ella había detectado que algunas de ellas pesaban menos de lo que indicaban sus etiquetas. Bueno, ya nos ha dejado este audio. En mi casa he podido comprobar en muchas ocasiones que el peso de los productos no se corresponden con el peso que indican los paquetes. Pueden ser 5 o 10 gramos de 1 kilo de arroz, del peso de un pescado fresco, de cualquier carne o de las verduras envasadas. Hice la prueba con 25 productos de mi despensa, envasados, frescos de diferentes marcas y comprados en varios supermercados. Además, utilicé 2 básculas y los pesé a la vez. Fueron 6 tipos de harinas, 2 marcas de arroces, ensalada de bolsa, hojaldre, pasta seca, tomate frito, fiambre de pavo y atún enlatado, barritas, nata, crema de verduras, ñoras deshidratadas, mejillones y langostinos frescos, judías pintas, garbanzos secos, 2 tipos de leche y un paquete de polenta. 3 de los 25 pesaban por debajo del peso indicado. Los mejillones frescos han pesado 20 gramos menos. Uno de los arroces, 15 menos. Y una de las harinas,
entre 15 y 20 menos. Pues para poner en contexto este asunto, hemos querido invitar a Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos, autor del blog Gominolas de Petróleo y autor también de libros como Del ultramarinos al supermercado o Que no te líen con la comida. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer. Miguel Ángel, Cristina nos hablaba de 15 o 20 gramos de menos en estos paquetes que ella ha medido en su casa, en este experimento. ¿Es una diferencia que podríamos esperar encontrarnos en diferentes productos o crees que estamos hablando de una excepción? Bueno, puede ocurrir porque cada vez que se hace una medida puede haber errores, entonces la legislación incluye unos márgenes de error que están permitidos para contemplar esos errores asociados a las mediciones y al instrumental que se utiliza. Entonces, en un envase, por ejemplo, de 1000 gramos, puede haber hasta 985 gramos. Ese es el mínimo que se considera que está dentro de la legalidad. Puede ocurrir, pero normalmente las marcas, las empresas, se pasan por encima, porque si se pasan por debajo pueden sufrir sanciones. Entonces, normalmente si pesamos 1 kilo de arroz, pues encontraremos que ese paquete tiene más de 1 kilo de arroz. Tiene pues a lo mejor 1005 gramos en lugar de 1000 gramos. Pero ya digo que puede haber hasta 985 gramos y eso entra dentro de la legalidad. Entonces estaríamos hablando de que no nos están engañando con el peso de los productos, ¿no? No hay una orquesta detrás de todo esto para que haya menos cantidad en los envases. No, desde luego que no. Y bueno, si en algún caso detectamos que esto ocurre, pues lo suyo es denunciarlo a través de los canales que son efectivos para hacerlo, pues una hoja de reclamaciones o acudir a la oficina del consumidor, por ejemplo. Lo digo porque mucha gente lo pone en las redes sociales, que esto es muy vistoso, pero al final, normalmente se queda en nada. Ya digo que esto es muy poco frecuente y de hecho, a la vista está que no hay denuncias de las organizaciones de consumidores en este aspecto. ¿Esto por qué sucede realmente? ¿Por qué hay esa pérdida, ¿no? ¿Hay dentro de todo lo que es el proceso de producción, se contemplan esas mermas porque se pierde producto o porque igual se pone de más? Bueno, es sobre todo porque es difícil ajustar cada vez que que realizamos una medida, pues puede haber un error y además pues es difícil, sobre todo en algunos productos, ajustar el peso a lo que se indica en el etiquetado. Hablo, por ejemplo, pues de mejillones, que comentaba la oyente, que normalmente se envasan por unidades y es difícil ajustar el peso para que sea justo lo que indica en la etiqueta, para que se ajuste a lo que ya está impreso en esa etiqueta. De ahí que se contemple una tolerancia entre la medida real y lo que realmente se pone en la etiqueta. Ya digo, tanto por esa dificultad para alcanzar el peso real, como por los errores cometidos por los instrumentos y las mediciones. Hace unos meses, Miguel Ángel, publicaste, como comentaba antes, Del ultramarinos al supermercado y no habíamos tenido aquí la oportunidad de poder comentarlo contigo. Bueno, ¿por qué este título? ¿Qué dirías así a grandes rasgos que nos vamos a encontrar en esta especie de ensayo, incluso con toques de autobiografía? Bueno, pues este libro habla de cómo ha cambiado la alimentación en los últimos años, en las últimas décadas. Es un recorrido personal. Mi vida es la disculpa para hablar de cómo ha cambiado esa alimentación a través de anécdotas personales que creo que a todos nos podemos sentir reflejados con ellas. Y bueno, pues trata de mostrar cómo ha cambiado la alimentación desde los años 80, cuando comprábamos en ultramarinos y en tiendas de barrio, hasta hoy, cuando compramos sobre todo en supermercados y hipermercados. Todo lo que ha cambiado, no solo a nivel de la oferta de productos y cómo eso repercute sobre nuestra salud, sino también pues en materia de seguridad alimentaria, en el comportamiento que tenemos a la hora de comprar y de comer, en la conciencia en lo concienciados que estamos con ciertas cosas como el medio ambiente o como la forma en la que comemos, los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir,
todo eso que rodea la comida y que va mucho más allá de la nutrición, que a veces nos quedamos solamente con proteínas, hidratos de carbono, con adelgazar, con todas estas cosas. Bueno, en este libro trato de reunir todo aquello que tiene que ver con la alimentación y ya digo que va mucho más allá de la nutrición. Por último, más tarde en el programa vamos a hablar sobre la publicidad alimentaria dirigida a menores. También habla sobre ello en el libro. ¿La regulación actual o el intento de regulación actual es efectiva? ¿Hacia dónde crees que vamos en este sentido? También hablo de ello en el libro, ya veis que hablo de todo en el libro. Pues en este caso, muchos profesionales que nos dedicamos al mundo de la alimentación llevamos años reivindicando, reclamando una legislación más estricta sobre la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores. De hecho, lo que se pide es que se prohíba este tipo de publicidad. Y bueno, la legislatura anterior estuvo a punto de conseguirse, ya se había redactado un borrador de Real Decreto, pero finalmente no se llevó a cabo por la oposición en el Ministerio de Agricultura. La propuesta la hizo el Ministerio de Consumo y lo que se proponía, ya digo, era prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno, bueno, con la intención eso de reducir los índices de obesidad y de sobrepeso infantiles que son preocupantes en nuestro país. Pues rondan, bueno, más del 40% de los niños y niñas sufren sobrepeso u obesidad. Y bueno, lo que hay actualmente es simplemente un código ético, el código PAOS, al que se suscriben algunas empresas de forma voluntaria y que pueden cumplir de forma voluntaria y que además está autorregulado. Y bueno, ese código pues es insuficiente y además se incumple sistemáticamente, así que bueno, pues no tiene ninguna efectividad en la práctica. Con lo cual, bueno, pues al final vemos anuncios que dicen barbaridades y bueno, y niños y niñas que quieren esos productos por esos reclamos, más que por el alimento en sí. Pues lo que les llama la atención son esos reclamos, los juguetes, los sorteos, los personajes infantiles que se utilizan en los envases o en los anuncios, etcétera. Pues Miguel Ángel Urueña, tecnólogo de los alimentos y autor del recién publicado Del ultramarinos al supermercado, muchísimas gracias por haberte pasado de nuevo por Código de Barras. Muchas gracias, un placer. Un abrazo. Un abrazo. Código de Barras. El consumo en la SER. Hace unos días, un conocido influencer o creador de contenido de la alimentación saludable, del real fooding o comida real, nos contaba esto a través de sus redes sociales. El Ministerio de Consumo y la Agenda 2030 ahora dice que estoy haciendo publicidad encubierta. Lo primero que tengo que decir es que si realmente el Ministerio de Consumo cree que estoy haciendo publicidad encubierta, que lo demuestre ante un juez. Porque yo absolutamente toda la publicidad que es pagada la identifico con post en colaboración con la marca. Lo que sí llevo haciendo durante más de 5 años es con mi tiempo, mis recursos, mi dinero, mi esfuerzo, publicidad gratuita de la comida real, de los buenos hábitos. Se trata de Carlos Ríos, seguro que muchos de ustedes lo conocen por ser la cara visible detrás de este movimiento de alimentación sana o saludable. Y ahora, como escuchan, ha sido notificado o señalado por consumo. No es la primera vez que vemos casos de creadores de contenido en redes sociales incurriendo en ciertas malas prácticas, pero sí es de las únicas veces que vemos a alguno de ellos enfrentándose abiertamente contra un ministerio. Adela Molina, compañera de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿qué hay detrás de esta notificación de consumo?
Bueno, pues el Ministerio de Consumo nos ha contado que inició en diciembre una campaña informativa dirigida a influencers en la que a través de una carta les advierte de que no pueden hacer publicidad encubierta, es decir, no pueden promocionar un producto o recomendar un producto sin advertir que detrás de eso hay un beneficio económico para ellos, es decir, que están haciendo publicidad. Esa carta, nos dice Consumo, se ha enviado a unos 40 influencers, aunque no nos confirma si entre ellos está Carlos Ríos. Tampoco él dice que haga esto. Él insiste, de hecho, en que no está haciendo publicidad encubierta. ¿Qué dice la regulación sobre cómo indicar esta publicidad en redes y, en concreto, la publicidad de alimentos? Bueno, Consumo nos ha explicado que la publicidad en redes sociales está sometida a los mismos requisitos que la publicidad en otros ámbitos, en otros medios, en televisión, en prensa o en radio. En todos esos casos se rigen por lo que establece la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal y en un texto refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios. Le hemos preguntado también por este asunto a Patricia Hernando Cerezo, que es subdirectora de la Asesoría Jurídica de Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación de la Publicidad. No promover hábitos de alimentación o modos de vida poco saludables, no mostrar el alimento o bebida promocionado en cantidades excesivas o desproporcionadas, cuando la publicidad presente el alimento o bebida en el contexto de una comida, hacerlo de forma que se muestre una variedad razonable de alimentos, no hacer un llamamiento directo a los menores para comprar el producto promocionado, no utilizar personas o personajes famosos entre el público infantil, salvo algunas excepciones previstas expresamente en el Código PAOS, etc. Y en cuanto al control previo se refiere, las compañías adheridas al Código PAOS presentan sus propuestas de anuncios televisivos dirigidos a menores al Gabinete Técnico de Autocontrol para que sean revisados antes de su emisión. Toda comunicación comercial debe estar correctamente identificada como tal, de tal forma que los usuarios de redes sociales sean conscientes, sepan que lo que están recibiendo es publicidad y no mera información. Lo que comentábamos antes, no pueden hacer publicidad sin decir que lo es. ¿Y qué se dice, Adela, sobre la publicidad desleal? ¿Se puede decir entonces abiertamente, por ejemplo, las cualidades negativas de una marca desde una cuenta como la que escuchábamos de este influencer con miles o incluso millones de seguidores? Bueno, la ley en España permite hacer publicidad comparativa, aunque con muchas limitaciones precisamente para evitar que sea publicidad desleal. Lo que dice la ley es que ha de hacerse entre dos productos iguales o que cumplan los mismos fines, algo que es lógico. Tiene además que ser veraz, objetiva, no pueden presentarse imitaciones ni tampoco se puede denigrar a la competencia. Vamos a escuchar un ejemplo. En el frigorífico de su tienda de alimentación usted puede encontrar zumos como Minute Maid obtenido a partir de zumo de naranja concentrado o zumos como Don Simón, exprimido directamente de las naranjas. Zumo exprimido Don Simón, directo de las naranjas. Este es un ejemplo muy conocido de hace años de la marca Don Simón comparándose con otras marcas de zumo que trajo un poco de cola, ¿no? Sí, Autocontrol en su día emitió una resolución sobre una primera versión de este anuncio en la que afirma que la publicidad comparativa de Don Simón era engañosa y que infringía el código de conducta porque decía que su zumo era 100% natural, cuando la realidad es que tiene un tratamiento térmico para poder conservarlo. Pero sí es legal comparar un zumo concentrado con otro que no lo es, como hemos escuchado en esta última versión. ¿Y esto se regula igual también en redes sociales? O sea, cualquier creador de contenido puede enseñar un bote, por ejemplo, de Colacao y decir, esto es mucho peor que, por ejemplo, el cacao puro de Valor. No, eso no se puede hacer. No se pueden hacer valoraciones, sí comparaciones objetivas, como por ejemplo el porcentaje de cacao entre uno y otro. Le hemos preguntado también por esto a Patricia Hernando Cerezo de Autocontrol. Los bienes o servicios comparados tienen que tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades. La obligación de que la publicidad se apoye en una comparación objetiva de características esenciales, pertinentes, verificables y representativas, y la prohibición de que la comparación sea apta para bien inducir a error o resultar denigratoria. En consecuencia, siempre que cumplamos con todos los requisitos previstos para esta modalidad publicitaria, podremos realizar publicidad comparativa en el ámbito de la alimentación. Adela, ¿se está preparando alguna normativa específica para influencers? Porque, bueno, al final las redes sociales se están convirtiendo en un canal prácticamente igual o incluso mayor que cualquier otro tradicional. Nos han confirmado que sí, Consumo está ultimando, nos dice, el Real Decreto que precisará los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia a los efectos de
de la Ley General de Comunicación Audiovisual. En esos casos, nos dice Consumo, estos usuarios pasarán a ser considerados como prestadores del servicio de comunicación audiovisual y estarán sujetos a obligaciones y prohibiciones específicas, como la obligación de etiquetar la edad de las comunicaciones. Los influencers que no tengan esta consideración continuarán en cualquier caso estando sujetos a la normativa general, indicando que están haciendo publicidad. Estarán obligados a especificar cuando están promocionando un producto, como hemos comentado antes. En la publicidad de alimentos hay medidas incluso más restrictivas cuando la publicidad está dirigida a la infancia, a los menores, ¿no? Sí, es obligatorio que esté adaptada a la especial vulnerabilidad de los menores, teniendo en cuenta que prestan más sensibilidad a la publicidad y con el objetivo de prevenir la obesidad infantil y fomentar buenos hábitos de alimentación. El actual Código de Autorregulación prohíbe, por ejemplo, que se use a personajes populares como gancho para vender determinados productos en anuncios de televisión o en Internet. En lo que afecta a menores y consumidores vulnerables, Consumo nos recuerda que es importante destacar que pueden ser considerados corresponsables tanto el influencer que comete la infracción como la propia marca que se anuncia. Esto es algo que comentábamos anteriormente con Miguel Ángel Lurueña, y es que el anterior equipo de Consumo intentó endurecer el Código PAOS de autorregulación de la publicidad de alimentos no saludables para niños, pero de momento esto está paralizado. ¿Sabemos si se va a retomar? Pues Consumo nos dice que sí, asegura que espera retomar el Real Decreto sobre la regulación de la publicidad de alimentos enfocadas al público infantil, que persigue, nos dice, reducir de forma efectiva la presión publicitaria que estos productos no saludables tienen sobre los menores, y que dejó pendiente el anterior equipo del Ministerio por desacuerdos, recordamos, con el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Además, Consumo está trabajando en otra norma, en otro Real Decreto, para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, que tiene como objetivo garantizar el mejor acceso a alimentos seguros, nutritivos y saludables en esos entornos donde en algunos institutos, por ejemplo, podemos encontrarnos todavía con máquinas de vending. En este contexto, hoy hemos querido invitar a Miguel Ángel Royo Bordonada, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, buenos días. Encantado. ¿Es suficiente la regulación de la publicidad alimentaria dirigida al público infantil en la que nos encontramos ahora mismo en España? Es claramente insuficiente. Prácticamente estamos en una situación de ausencia de regulación. Se puede hacer publicidad de cualquier producto alimentario independientemente de su calidad nutricional. Y solo hay ciertas limitaciones que establecía la Ley General de Publicidad, que la publicidad no debe ser engañosa, no debe inducir a hábitos no saludables, no debe aprovecharse de la vulnerabilidad de los menores o no debe inducir a error sobre las características del producto. Cosas que luego recoge un código PAOS de aplicación voluntaria, curiosamente, cosas que ya contemplaba la Ley General de Publicidad para toda la publicidad en general dirigida a menores y que normalmente, además, por los estudios que hemos hecho habitualmente, no se cumplen, ¿no? Miguel Ángel, soy Adela. Quería saludarte también y plantearte otra cuestión, porque vosotros en la Escuela Nacional de Sanidad lo habéis estudiado muy bien. ¿Qué efectos tiene la publicidad de este tipo de alimentos sobre los niños y, en concreto, a qué sectores de la población afecta más? Porque no afecta a todos por igual. En absoluto. En España tenemos, y en otros países ocurre igual, pero tenemos datos del principal problema asociado con la alimentación no saludable en los niños es la obesidad. No solo ese, tenemos ya niños con diabetes, tenemos niños ya con perfiles de algunos indicadores de riesgo cardiovascular elevados, como pueden ser dislipemias, ya en niños y adolescentes. Esto es lo que nos está indicando un futuro mayor riesgo cardiovascular y otras enfermedades. Tenemos efectos sociales, estigmatización, tenemos también efectos para pues su desarrollo muscular y crecimiento normales también, sobre todo en obesidades importantes. Es decir, afecta mucho a la salud presente de los niños y la salud futura. Y lo que hemos visto, sobre todo en la obesidad, que es lo más inmediato, digamos, que vemos, es que las tasas de obesidad son mucho más altas en las clases socioeconómicas más desfavorecidas, en aquellos niños más vulnerables. Esta obesidad es debida a una alimentación no saludable y uno de los principales determinantes de esa alimentación no saludable es la publicidad. Precisamente este año acabamos de publicar hace unos meses un artículo donde hemos visto cuál es la exposición a publicidad de alimentos y bebidas no saludables en niños en función de la clase socioeconómica. Hemos visto que los niños de clase baja, los niños más vulnerables,
reciben el doble de impactos publicitarios por televisión que los niños de clase socioeconómica alta. Los niños de clase socioeconómica baja, solo por televisión, a la semana reciben 100 impactos semanales. O sea, 100 mensajes que les están induciendo a consumir productos que son perjudiciales para la salud y que asocian esos productos a emociones positivas. Y que además muchas veces se saltan estas reglas de las que... Porque ahora está permitida esa publicidad, que es lo más lamentable, pero es que además se saltan estas reglas, ¿no? De que la publicidad no induzca a engaño, no se aproveche la vulnerabilidad de los menores. Pues eso lo hemos estudiado en muchos estudios, nosotros y otros equipos de investigadores, tanto del ámbito de la salud como de la comunicación, y han visto que la publicidad normalmente también utiliza estas técnicas fraudulentas y incumple las normas que le impone la Ley General de Publicidad. ¿Esto lo habéis estudiado también en redes sociales? Porque al final, cada vez hay más menores accediendo a estas plataformas, incluso cada vez con menos edad, ¿no? No hay estudios cuantitativos en España, pero sí hay algunos estudios cualitativos. Es muy difícil con la cuantificación de toda la publicidad que llega a través de Internet, pero hay un estudio europeo que ha hecho unas estimaciones y habla de los impactos que pueden ser más del doble de los que se reciben por televisión. Estamos hablando aquí, pues 100 impactos a la semana. Para niños de clase baja, pues a lo mejor por Internet le pueden estar entrando 200 impactos, ¿no? Esta publicidad está muy presente, ¿no? En las redes sociales, en Internet, entre las personas influyentes, a las que son asiduas o que visitan con mucha frecuencia a los niños y adolescentes, pues tienen mucha publicidad de estos productos, no solo de estos productos, desgraciadamente también del tabaco, publicidad encubierta en estos casos, publicidad de bebidas alcohólicas. Esto ya sabemos que es generalizado, ¿no? Y uno de los problemas que tiene esta publicidad es que muchas veces no se identifica bien. Cuando hay publicidad, cuando alguien te está pagando por poner una imagen, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Se han visto hechos fraudulentos de personas influyentes que le están pagando compañías tabacaleras para que aparezcan los paquetes de tabaco ahí de forma como casual, ¿no? Como que es producto del azar, de que se han hecho una foto. No, es porque les están pagando. Eso es ilegal, porque el tabaco está prohibida la publicidad, pero incluso en aquellos casos que está permitida la publicidad debe estar claramente identificada. Y esto es fundamental porque lo que sí sabemos es que la capacidad de los niños de identificar la publicidad, por ejemplo, en televisión, ya se empieza a adquirir a partir de los 7 o 8 años, aunque no son conscientes de su intención persuasiva, a lo mejor hasta los 12 o 13 años. Pero es que en Internet, incluso adolescentes mayores de 12 años, muchas veces son incapaces de distinguir lo que es publicidad de lo que no es. Pues Miguel Ángel Royo Bordonada, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, muchísimas gracias por pasarte por el programa y por ser tan claro con esta situación. Esperemos que mejore pronto y que la próxima vez que hablemos sea en otra situación. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a vosotros, cruzo los dedos por ello. Buen día. Adela Molina, muchas gracias a ti también. Un placer, gracias a vosotros. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. The memories don't fade, surprise and fade for days. You're elegantly wasted. Before you lost your spark, took acid in the park. We're living in a basement. Now is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we kept the box of wows. Lately I know once it's lost, it's never found. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Abrimos ya nuestro consultorio semanal. Esta semana nos acompaña José Carlos Cutiño, portavoz de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
La primera consulta nos la manda Luis desde Ponferrada. Asegura que Mutua Madrileña no quiere enviarle la documentación que él necesita para cambiar de compañía. Me quiero cambiar de compañía y claro, al no ceder los datos, pues no puede mandar la bonificación. He pedido un certificado de no siniestros, a ver si me lo mandan. ¿Es legal esto que cuenta Luis? ¿Cualquier compañía de seguros que nos niegue la documentación necesaria o están obligadas de alguna manera a mandárnosla? Bueno, aquí realmente lo que interesa es el historial de siniestralidad para ver qué tipo de bonificaciones podemos mantener en la nueva compañía con la que contratamos. Aquí hay dos posibilidades para poder garantizar que esto se hace así. Por un lado, existe un fichero, un registro denominado 5, donde las compañías vuelcan los historiales es lo que se llama un fichero histórico del seguro del automóvil, donde consta todos los siniestros de las personas que han tenido o tienen un seguro de coche o moto en España. Si la compañía con la que vas a contratar accede a este fichero y encuentra esos datos, realmente no va a necesitar más información. Lo que ocurre es que este es un fichero de carácter voluntario para las compañías. Puede ocurrir que la compañía con la que estaban no hubiera volcado esos datos. En estos casos, pues como ha hecho nuestro oyente, es necesario pedir un certificado de siniestralidad que la compañía está obligada a expedir en un plazo máximo de 15 días. Es decir, están obligados por ley a emitir ese certificado de siniestralidad que pueda servir a nuestro oyente para obtener esas bonificaciones en su nuevo seguro, y desde luego si no lo hicieran, pues tendría que presentar la reclamación ante el servicio de atención del asegurado y si no fuera atendido adecuadamente, pues podría elevar su reclamación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, porque se estaría incumpliendo una obligación por parte de la compañía para la protección de los derechos de su asegurado. Vamos con la segunda consulta. La manda Malena desde Mallorca. Hace unos años contrató una suscripción a un gabinete de abogados que le ayudaban con las multas de tráfico. Bueno, le pasó lo siguiente. El año pasado ya ni yo lo pagué ni ellos me lo reclamaron. Entonces, ahora este año están insistiendo y temo a ver si puedo ser sancionada, porque me dicen que debería haber avisado con un mes de antelación de la renovación de contrato para evitar el pago de estos servicios que, pues bueno, no estoy utilizando. Entonces quería saber si, dado que el año pasado ni lo pagué ni me lo pidieron, si este año puedo recibir algún tipo de amonestación, por decirlo de alguna manera. Bueno, no pagó el año pasado y no se lo reclamaron, pero sin embargo la suscripción de este año sí se la piden. ¿Qué debe hacer Malena? ¿Debe pagarla o se da por hecho que ella ya no está suscrita a los servicios de este gabinete de abogados? Bueno, lo primero habría que recurrir al contrato. Estamos ante contratos de servicio que son de trato continuado, normalmente se pactan por un periodo determinado y se renuevan, se prorrogan automáticamente por periodos de la misma duración si alguna de las partes no expresa lo contrario con la suficiente antelación. Digamos que estamos en un contrato parecido a lo que puede ser un contrato de seguro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si queremos desvincularnos de esa obligación, el propio contrato establece cómo hay que cancelarlo, cómo hay que oponerse, y en este caso, por lo que ella dice, parece que el contrato debe de establecer un periodo mínimo para poder impedir la renovación, la prórroga del contrato, en el que tiene que haber un aviso de manera fehaciente, salvo que en el contrato esté prevista la extinción del mismo si no se paga durante un periodo determinado, pues el contrato se va a seguir renovando. Entonces aquí el problema que se va a encontrar nuestro oyente es que si no hace una cancelación expresa del contrato dentro de los plazos que estén contemplados en el mismo, ese contrato se va a seguir prorrogando y además le van a poder exigir, siempre que no se encuentren prescritas, las cuotas correspondientes al año que ha pasado, con lo cual me temo que podrían pedirle no ya lo de este nuevo año, sino incluso lo del año anterior, que desde luego no ha pasado el tiempo suficiente para que prescriba. Por lo tanto, lo que debería de hacer, viendo el condicionado general del contrato, es pedir la baja de ese contrato, oponerse a la prórroga del mismo a su vencimiento y ver de alguna manera de negociar esas cuotas, porque evidentemente se la pueden reclamar porque el contrato técnicamente pudiera haber estado vigente.
José Carlos, vamos con la última consulta que nos ha llegado en repetidas ocasiones últimamente y consiste en que hay ciertas compañías de tren que una vez el tren se retrasa y obligados a devolverte alguna compensación de alguna manera, hablamos de retrasos de 1 hora, de 1 hora y media, incluso de 2 horas, en lugar de devolver el dinero en metálico, ofrecen puntos para gastar en otro billete de la misma compañía. ¿Esto es legal o deberían siempre ofrecernos la posibilidad de recibir ese dinero en físico? Bueno, esto tiene una cierta complejidad. Existe un marco legal obligatorio para todas las compañías que tienen que cumplir un reglamento europeo que establece que es obligatoria la devolución del 25% del precio del billete en caso de retrasos que estén entre 1 y 2 horas y del 50% en caso de un retraso superior a las 2 horas, ¿no? Incluso se contempla que si el retraso supera la hora, pues hay que proporcionar a los viajeros alimentos y bebidas gratuitas de acuerdo al tiempo de espera y siempre que se puedan suministrar razonablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente las compañías, para reforzar su oferta, hacen también sobre esta obligación legal, hacen determinadas ofertas comerciales, ¿no? Y mejoran las indemnizaciones o las compensaciones a las que el pasajero tenga derecho. Es decir, como mínimo nos tienen que dar lo que establece el reglamento europeo y además como devolución del importe del billete. Ahí no hay ningún género de duda que nos lo tienen que compensar económicamente. Pero podría ocurrir que ese plus, digamos, de carácter comercial se definiera de distintas maneras. Y de hecho entiendo que hay que reclamar, en el caso de que se nieguen a devolver el importe, hay que reclamarlo porque esas ambigüedades, bueno, pues pueden resultar muy confusas para el consumidor, que en cualquier momento va a entender que efectivamente lo que le van a hacer es la devolución del importe correspondiente, que es lo que dice el reglamento europeo. Por lo tanto, importante documentarse en el condicionado general de la compañía cuáles son las compensaciones en caso de retrasos para las distintas franjas horarias, para los distintos servicios y reclamar que se efectúe de manera efectiva económicamente, porque lo que tenemos que entender es que una compensación no puede quedar nunca condicionada a que vuelvas a utilizar los servicios de la empresa, porque entonces no hay compensación. Claro, ese es el punto. Pues José Carlos Cutiño, portavoz de OCU, muchísimas gracias un día más por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias a vosotros, un placer. Ya saben que pueden enviarnos consultas como estas cada semana para que un experto en consumo trate de resolverlas. Tienen 3 vías para hacernos llegar sus preguntas. El correo electrónico del programa, códigodebarras@cadenaser.com, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o también pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679 017 014. Les esperamos. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. Hola, buenos días. Mira, quería saber qué ingredientes necesito para poder hacer cerveza en casa. Pues mira, necesitas, lo primero de todo es malta, luego lúpulo y la levadura, y agua también. Cuéntame un poco, ¿cómo puedo hacerlo? No sé si me llevará mucho tiempo, si es fácil que haga yo cerveza en mi casa. A ver, en unos 15 días más o menos puedes tener una cerveza, ¿vale? O sea, tú simplemente tienes que hacer un macerado. La cerveza es, tras el agua y la leche, la bebida más consumida por los españoles, además de ser la primera entre las alcohólicas. Un informe de la plataforma Statista aseguraba que a lo largo del año 2022 consumimos más de 900.000 litros de esta bebida,
la mayor parte, casi 800.000, de cerveza con alcohol. David González, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? Oye, ¿cómo es que te has ido a comprar ingredientes para hacer tu propia cerveza? Pues mira, como tengo pocas cosas que hacer y no tengo nada que hacer, pues me voy a poner a hacer cerveza en casa. Ya sabes, Laura, que la cerveza es una de las bebidas favoritas de los españoles y es que pocos podemos resistirnos a saborear una cerveza bien fría en una terraza, ahora además que está llegando el calorcito. Pues eso es así, sí. Es verdad que muchos coincidimos en eso, pero cada uno tenemos nuestra variedad preferida, ¿verdad? Desde luego, sí. A lo largo de la década pasada vimos crecer el consumo y la presencia de las cervezas artesanas, aquellas que su proceso, desde la fabricación al embotellado, se produce en la misma fábrica y donde la intervención personal del maestro cervecero es el factor clave. En 2010, David Castro fue uno de los pioneros del sector y fundó La Cibeles, en Leganés. Sí, llevo haciendo cerveza en casa más de 25 años, me empujó mi hermano, le quité la olla del cocido a mi madre y me puse a hacer cerveza en casa, ¿no? Eso que al final era un hobby, pues por allá por el 2008 empecé a pensar en montar una fábrica de cerveza, realmente un brewpub, o sea, un restaurante con fábrica, que luego fue dirimiéndose la idea en lo que es montar una fábrica como tal, ¿no? Y eso es lo que hice en el 2010. A lo largo de la década hubo un auténtico boom de la cerveza artesana. Después de varios años en los que la cerveza lager industrial dominaba el mercado, los españoles empezaron a pedir nuevas variedades. En 2017 eran 521 las empresas dedicadas a este sector, muchas de ellas nacieron con proyección a nivel local, exaltando esos valores del consumidor más cercano, como era el caso de La Cibeles. Bueno, pues, al final cogí el nombre, cogí La Cibeles, que realmente yo creo que es símbolo de Madrid y mucho más allá de lo que es el tema deportivo, por el cual también se conoce mucho, sino que realmente pues es una fuente. La cerveza está hecha con más de un 90% de agua, es un símbolo de Madrid de toda la vida, ¿no? No es el único caso, en esta línea nacía también la cerveza Postiguet en Alicante, que se anunciaba de esta forma. No hay mejor sensación que sentirnos orgullosos de lo que somos. Somos el destino de aquellos que buscan el sol. Los que conquistamos las playas con banderas azules. Y como la Postiguet, han nacido también la Basqueland en País Vasco, la Badum en Peñíscola, la Curuxa en Galicia, la Sagra en Toledo o la Dugals en Cantabria. Lo nuestro nace un poco de una falta de cerveza, ¿no? Porque esto yo llegué aquí a finales del siglo pasado y para lo que yo estaba acostumbrado, pues yo buscaba esa profundidad de sabores y tal, y eso no existía. Entonces yo me puse a hacer cerveza para mí. O sea, era un proyecto muy egoísta en principio, ¿no? Era cerveza para mí y luego para los pocos amigos que había. Este era Andrew Dougal, el creador de esta cerveza cántabra, y es que el éxito de esta tendencia, claro, llamó la atención de las grandes cerveceras. Algunas crearon sus propias variedades artesanas o se sumaban al discurso de estas, dando mayor importancia a cada ingrediente, como la marca Damm, que anunciaba así su Boldam. Ponme una Boldam. Una Boldam, claro, una Marzen Beer, cerveza de marzos que lo veo clarísimo. Con ingredientes 100% naturales, con cebada solo de variedades puras, malteada en su propia maltería. La doble cantidad de maltas le confiere más aroma, más sabor y más cuerpo la Boldam. Otras, en cambio, absorbieron parte del capital o incluso el completo de estas pequeñas fábricas artesanas. Es lo que le pasó a La Cibeles, lo cuenta David Castro. Yo en ese año, en el 2018, me encuentro con una tesitura donde mis dos competidores más directos, pues a uno lo compra Molson Coors, que es la tercera cervecera más grande del mundo, y a otro lo compra InBev, que es la primera cervecera más grande del mundo, ¿no? Yo tengo unas barreras de entrada muy grandes a lo que es la distribución, ¿no? Entonces yo en ese momento veo que realmente una asociación con una empresa que me dé una distribución cervecera, concretamente en la zona centro, pues me iba a venir muy bien. Ahí en 2019 adaptamos la fábrica, empezamos a crecer un poquito. Nuestro año de explosión iba a ser el 2020 y viene el 2020 y bueno, pues ya todos sabemos lo que pasa. Llega la pandemia y se acaba esa época de bonanza. Claro, con la pandemia toda esta parte de distribución se cae, ¿no? Imagino, solo quedan los ingresos de los productos que se venden a supermercados. La cerveza, o sea, la gente compraba cervezas en supermercados y ya está. Esa era la única vía y de todos modos esos ingresos también caen en picado porque subieron los precios y lo primero que nos quitamos son los caprichos. Claro, la cerveza artesana es un producto de mayor calidad
pero inevitablemente más caro. En la pandemia hubo muchos que lo que hicieron es hacer su propia cerveza. Ya me escuchabas al principio, me pasé por una de las pocas tiendas que quedan en España en las que se venden esos ingredientes a nivel presencial para hacer cerveza casera. Se trataba de la Birratorium, que lleva 11 años en el sector. Su cabeza visible, Aurora Pérez, me contaba cómo vivieron esos años del boom, del éxito de la cerveza artesana. Luego vino el boom de la cerveza artesana, empezó a conocerse un poco más, y luego con la pandemia sí que tuvimos un aumento significativo de ventas, y luego la parte online sí que aumentó bastante con la pandemia. Y luego ya cuando terminó la pandemia sí que empezamos a notar que se estabilizó un poco y empezó a bajar. La crisis se ha hecho notar desde las pequeñas tiendas que venden a nivel local hasta las grandes cerveceras. En los últimos años muchas han tenido que bajar la persiana del negocio. El caso más sonado es el de La Virgen, una marca madrileña que nació en 2011 y que echó el cierre el pasado mes de marzo, con pérdidas de más de 20 millones de euros. También en Madrid cayeron la Enigma, la Madrid Hop Republic y la Mad Brewing. Y también, ¿te acuerdas que hablaba al principio de la cerveza Postiguet? Pues en Alicante no fue la única que cerró, también cayeron la Espiga de Alcoy y Herboquerón, que presumía de ser la primera cerveza elaborada con agua de mar. Pues para hablar sobre el auge y caída del sector de la cerveza artesanal hemos querido traer al programa a Israel García Montejo, director del portal especializado factoriadecerveza.com. Israel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros y has escuchado muy buena selección de declaraciones con profesionales que saben mucho de este sector. Israel, hablábamos de un boom tremendo y de una caída, pues no sé si estrepitosa, pero importante. ¿Tan fina era la burbuja como para no sostener una crisis como la pandemia en 2020? Bueno, yo creo que se habla mucho de burbuja y no es un término del todo correcto, ¿no? Cierto que, como bien habéis dicho en el reportaje, pues antes de la pandemia había 521 proyectos cerveceros pues con licencia sanitaria funcionando en España y que ahora podemos estar hablando de un 25 o un 30% menos, según datos de Cerveceros de España, de los informes que anualmente publica la Cerveceros y que son informes muy completos y que recomiendo a todos los aficionados o profesionales del sector hacerse con uno de ellos, ¿no? Está a punto de sacar el informe del 2023. Y bueno, sí es cierto que se ve una caída, pero yo creo que esa caída tiene sus explicaciones. Las empresas, las cerveceras que en su momento nacieron con un plan de negocio, con una idea de cómo se quería hacer las cosas, con apostando por la calidad absoluta, apostando, pues por un lado, por el tema de la distribución y para eso pues necesitas invertir, o por otro lado, por el negocio local, el kilómetro cero y hacerte fuerte en tu zona, esas empresas, esas cerveceras, yo creo que siguen en pie y los datos de los últimos meses son más optimistas y más positivos que los de hace un año. Tú hablas individualmente con las cerveceras y todos te dicen que no se pueden quejar, que han mejorado con respecto a 2022 y que ha terminado 2023 y ha empezado 2024 bastante mejor de lo previsto. Que sigue siendo cierto que hay una perspectiva o una sensación global de crisis, eso es verdad, pero si escarbas un poco, las cerveceras que siguen operando les va mejor de lo que parece ahora mismo. Yo creo que hay que dar un mensaje positivo en ese sentido. Y después también creo que lo que ha habido es un ajuste de mercado importante, pero las cerveceras que han logrado sobrevivir a todo este mare magnum de la pandemia y de la subida de costes, que ha sido muy importante, y de la devolución de los ICOs, que ha sido muy importante, que se concedieron durante la pandemia, están en una situación de cara al futuro a corto y medio plazo bastante mejor que hace 4 años. El caso concreto de La Virgen, que mencionaba David, ¿qué es lo que dirías tú que ha fallado con una marca que había hecho lo más difícil, que era darse a conocer y ya tener su propio público? Bueno, con el tema de La Virgen, de Cervezas La Virgen, que como bien dices es una marca que estaba muy consolidada en Madrid y que fue fundada por un grupo de gente joven, ¿no? En el año 2010, 2011, con una gran formación cervecera y también en el mundo del marketing, y que eso fue un poco el punto de partida suyo, ¿no? Y que tuviese éxito con un plan de negocio muy ambicioso. A mí me da la impresión, simple y llanamente, de que al ser adquiridas por una gran empresa como San InBev, que es un gigante, bueno, yo creo que es el número 1 a nivel mundial, las expectativas de un gigante de una macroempresa no son las mismas que las expectativas de un pequeño grupo de profesionales que montan una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que en esa diferencia de expectativas
ha estado el que la Virgen dejase de funcionar como estaba previsto, y aparte de los problemas que hayan podido tener administrativos y de otros problemas de otra índole, pues es un simple tema de expectativas. No venden lo que yo quiero, ya no ponemos todos los huevos en la misma cesta, porque a mí esto que vendes no me sirve. Te sirve para ti, pero para mí no. En mi opinión, las cerveceras ahora mismo artesanas que pueden salir adelante o que pueden tirar para adelante son, aquellas que con ayuda de un gigante detrás o no, porque hay cerveceras que lo están haciendo muy bien y no tienen detrás ningún grupo inversor, pues han apostado por la calidad, han apostado por la tecnología, han apostado por hacer cosas de manera muy interesante y están presentes en la gastronomía, en grandes restaurantes, están presentes en centros comerciales, en supermercados, y eso por un lado. Esos van a salir adelante dentro de un mercado complicado, pero están saliendo adelante. Y después están las cerveceras que no tienen ese acceso a la distribución, que son más pequeñas quizá todavía, pero que han apostado por lo local, que es una cosa que cuando se nació este sector, empezó a desarrollarse, se fue perdiendo un poco. Y apostar por lo local es hacerte fuerte en tu territorio, consumir producto kilómetro cero, tener un taproom en tu fábrica para vender directamente y vender en los restaurantes, bares y comercios de tu zona. Y de esa manera también funcionas. Cuando no funcionas es si no tienes acceso a las grandes cadenas de distribución y no tienes tampoco un taproom en tu fábrica o acceso a tu entorno local, a tu kilómetro cero. Entonces estás abocado a cerrar. Y si hacemos un estudio de lo que ha ido pasando en los últimos meses, pues vemos un poco que el retrato robot de la cervecera que ha ido cerrando es más bien esta tercera línea, ¿no? Que no tiene acceso al kilómetro cero, ni se ha hecho fuerte en su zona, ni tiene taproom en su fábrica, ni tiene acceso a los bares y restaurantes y comercios de su zona, y tampoco tiene la capacidad de invertir para poder competir en un segmento de los centros, de los supermercados, del canal Horeca, vamos. Israel, hablabas de esa importancia de lo local. No sé si hay alguna otra vía alternativa para que estas cerveceras puedan seguir siendo, no tanto sobrevivir, sino también siendo rentables. Otra línea también hay una red de ferias de cerveza artesana muy importante. Ahora en Madrid tenemos en mayo el Birmat, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, donde vienen cerca de 40 cerveceras. Aquí en el Escorial celebramos en junio la Feria de Cerveza Artesana del Escorial. Hay la Ruta del Lúpulo, que tiene 20, 25, 30 ferias. Prácticamente todos los pueblos de España tienen ahora mismo su feria, ¿no? Pues oye, también para las pequeñas cerveceras, ese modelo de negocio de participar en ferias les vale para tener sus ingresos y ir cuadrando cuentas, ¿no? Y a nivel de precios, ¿cómo se compite? Porque al final sabemos que la cerveza artesana es más difícil de producir, es más cara en la venta. ¿Cómo se compite contra la cerveza industrial? Vaya. Al final, tú si tienes una cerveza artesana y estás haciendo tu cerveza, tienes una historia detrás. La cerveza artesana tiene, ¿verdad?, que apostó por diferenciar estilos, por muchos sabores, por una potencia sensorial que no tenía la cerveza de las grandes cerveceras, que se han reconvertido muy bien y han empezado a hacer cosas muy bien también en ese sentido las grandes cerveceras. Han sacado cervezas también que pueden competir de tú a tú en estilos como las IPAs. Entonces, ¿cómo se compite con esa diferencia de precio? Simplemente con ese valor añadido que supone tener una historia detrás. Pues, ¿por qué no vas a comprar la cerveza de tu tierra? Porque tiene una historia detrás. Te cuentan cómo se hace la cerveza. La gente que hace la cerveza la pones rostro, cara, barba y bigote y pelo blanco en el caso de Andrew. Sí. Entonces no te importa pagar X más, tampoco estamos hablando de cosas exageradas, por un producto de calidad que tiene una historia detrás y que sabes perfectamente cómo se hace, quién lo hace y cómo lo hace. Muy interesante esto que cuentas, Israel. Muchísimas gracias, Israel García Montejo, director del portal especializado factoriadecerveza.com, y nos escuchamos pronto. Nada, hasta ahora. David, está claro que por lo que escuchamos la supervivencia del sector pasa por reducir el mercado, tener una menor exportación y un enfoque mucho más local del mercado, ¿no? Exacto, la clave está en generar unas expectativas también acordes al mercado existente, a las expectativas a las que se puede llegar. David Castro, de la Cibeles, hablaba de saber de crecer. En nuestro caso, digamos que hemos sabido
de crecer, ¿vale? Supimos crecer y nos dieron premios por ello y dábamos charlas, y ahora yo creo que hemos sabido decrecer, que es también, yo creo, más difícil y más cargante, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos pasado de tener pues 24 personas en la compañía a tener 12, 13 personas en la compañía, porque hemos pasado de gastarnos dinero en marketing y demás a restringirnos a la mínima expresión. Entonces, también hay que tener en cuenta que lo que comentábamos con Israel, el precio de la cerveza artesana no es el mismo que el de la industrial, ahí la importancia del storytelling, de esa historia detrás, y al final eso es una dificultad más a la hora de distribuir en hostelería. Son todos factores a tener en cuenta para saber a qué aspirar. Pues nada, David, ya me contarás qué has hecho con todos esos ingredientes que has ido a comprar, y si es el caso de que has hecho una cerveza artesana, por supuesto espero que la traigas para que la probemos. Ya te contaré si sale. Si soy capaz de hacerla, te la traeré por aquí. Mucho ánimo y muchas gracias, David. Gracias a ti. Really, man, come on. 6 o'clock news says somebody been shot. Somebody's been abused. Somebody blew up a building. Somebody stole a car. Somebody got away. Somebody didn't get too far. Yeah. Código de barras. They didn't get too far. El consumo con buena música. Hasta aquí el programa de hoy. Esta semana ha estado en la producción David Gozálvez, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, ya con Fernando Bayo a los micrófonos, y ya saben, consuman con cabeza. Laura Bermejo. Saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. We got too many gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle on down. You can bet he'll settle down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Whiskey for my men, beer for my horses. Justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Singing whiskey for my men, beer for my horses. Cadena SER. La radio.